gusto te voy diciendo. Muy bien. Bueno, ok. La primera pregunta sería, bueno, esto ya lo sé un poco, pero su nombre completo y edad. Maestro Ricardo Trujillo Correa, académico de la Facultad de Psicología, 45 años. Muy bien. ¿Cuál es su nivel actual de estudios? Estudié una licenciatura, 2 maestrías y un doctorado, en el cual todavía no me he titulado, pero ya está terminado. Ah, muy bien. Y bueno, la tercera pregunta es, para poder desarrollar sus actividades, ya vemos que sí, ¿requirió de formación extracurricular, especialización o profundización? Pues sí, ¿verdad? De todas, porque obviamente cuando tú te metes a estudiar sobre psicología, te das cuenta que la licenciatura no te sirve de mucho, te da nada más el panorama completo, pero requieres evidentemente la profundización en el conocimiento, ya sea que te vayas a dedicar a la terapia, ya sea que te vayas a dedicar a la intervención comunitaria, a cualquiera de las modalidades, es muy probable que cualquiera vaya a necesitar hoy en día una formación de posgrado y por supuesto formaciones especializadas como en diplomados, en cursos extracurriculares y pues básicamente es como un doctor que se tituló en los 90s, pues seguramente si no se actualiza, pues está totalmente fuera de la línea. Si un doctor entonces mantiene sus conocimientos actualizados, va a ser un mejor doctor. Lo mismo en psicología, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, hay muchos debates que están actuales y que si tú no sabes eso, por ejemplo, pues estás fuera de la jugada. Uno de ellos, por ejemplo, que la estadística inferencial hoy se encuentra en una crisis porque probablemente siempre la aplicamos mal y nunca nos enteramos. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, si tú no sabes que tienes que ahora, si vas a utilizar investigación cuantitativa, saltar a la estadística bayesiana o, por ejemplo, saber sobre investigación cualitativa y todo eso, entonces te estás quedando atrás. En ese sentido, es importante, por supuesto, mantenerse actualizado. Muy bien. Muchas gracias, prof. Y bueno, pregunta número 4. ¿Cuánta experiencia tiene en el ámbito de la psicología social? De la psicología social menos, porque en realidad yo caí ahí como por rebote. Yo empecé ahí en la psicología social como en el 2009, pues ya 10 años, 10, 11 años. 10 años trabajando ahí en psicología social. Antes era psicólogo clínico y organizacional y obviamente después al hacerme coordinador del área de psicología social en la Facultad de Psicología, pues tuve que profundizar en ello. Entonces, como 10 años más o menos. Muy bien. ¿Qué aspectos de su experiencia le han ayudado para poder desempeñar su papel como psicólogo social? Créelo, ¿no? Porque uno de repente pensaría en cuestiones de tipo más prácticas. En realidad que mi formación en la primera maestría haya sido más filosófica me ayudó bastante porque la filosofía en cuanto a epistemología y ontología te permite dar un sustento y una base para entender y comprender cómo desde afuera se produce el conocimiento en psicología. Entonces, esto te da la facilidad de poder analizar los distintos marcos de referencia que se proponen en psicología y saber cuáles sí están bien fundamentados y cuáles no. Y ya después, una vez que tú tienes un marco de referencia fundamentado, esto te va a permitir entonces hacer una intervención como tal, fundamentada. Por ejemplo, si das una terapia tipo psicodrama, suena muy bonito esto de agarrar ejercicios teatrales y ponerse a hacer una especie como de psicoterapia, pero cuando profundizas, por ejemplo, en filosofía y en epistemología, te das cuenta de los fundamentos epistemológicos de la terapia y das cuenta que pues, es totalmente inexistente, que es meramente así como un juego de diversión y que no tiene nada que ver con un aspecto terapéutico y por lo tanto entonces sabes que esa no es una forma de trabajar y que tendría que hacerse una búsqueda desde otras perspectivas. Entonces, quiéralo o no, es muy importante la fundamentación epistémica y ontológica para que te permita discriminar entonces lo que es un buen trabajo y lo que no. Entonces, creo que por ahí va más mi respuesta, aunque probablemente la mayoría hubiera contestado aspectos más prácticos. Muy bien, muchas gracias, profe. ¿Cuál es la corriente psicológica en la que basa su trabajo? Uy, depende. Por ejemplo,
desde la psicología clínica, yo soy lacaniano de Hueso Colorado, después de haber hecho un recorrido enorme, y además eso también te ayuda mucho cuando das clase, porque cuando das clase te obligas tú a leer directamente los autores, a Rogers, a Maslow, a Jung, te obligas a leerlos directamente y desde ahí realmente puedes conocer sus propuestas y la profundidad de estas. Y a lo largo de estos años, por ejemplo, yo considero que el paradigma que es más complejo, más interesante con respecto a la psicología clínica es, por supuesto, Lacan. Entonces, en la perspectiva de la psicología clínica, yo soy lacaniano. Claro, ser lacaniano es complicado, es muy difícil, pero creo que es la mejor propuesta. Desde la perspectiva de la psicología social, pues digamos que me asumo a la perspectiva de la psicología social sociológica, un poco como lo propone se me va el nombre, creo que es Blanco, Amalio Blanco, en su famoso libro sobre psicología social. Yo creo que me apego más a la psicología social sociológica, esta que entonces considera que la conducta y el comportamiento no es una cuestión individual, sino es una cuestión del lenguaje, y desde ese paradigma estructuralista o postestructuralista, pues pensar en, por ejemplo, en las propuestas. Mi favorita, la que más me interesa, por ejemplo, es la etnometodología, de donde deriva, por ejemplo, la psicología discursiva, con Billig o autores de la escuela de Loughborough. Es, digamos, que lo que más me interesa en psicología social, lo que más me gusta, y por supuesto, la de Pablo Fernández de la afectividad colectiva es una propuesta que ya está identificada internacionalmente como una propuesta original, y en este sentido me parece que esas son las dos psicologías sociales que más me gustan y más me llaman la atención. Y en la psicología organizacional pues es un desastre, porque ni siquiera hay una teoría, lo que hay básicamente son aplicaciones prácticas de la administración, y ni siquiera podrías decir que hay un trabajo serio en psicología, pero en este sentido lo que podría proponer en este caso es la investigación cualitativa en psicología organizacional, me resulta de mucho interés. Ok, muchas gracias, prof. Y bueno, vamos a empezar con la segunda parte sobre las aportaciones del psicólogo social. Y la primera pregunta sería, ¿cuál considera usted que es el objetivo del psicólogo social? Primero, dar cuenta que no importa, un poco voy a usar la metáfora que utiliza Foucault, no importa tanto el objeto mirado ni el que mira, sino lo que importa es lo que está en medio, porque lo que está en medio es lo que realmente define la relación entre el sujeto y el objeto. Entre, por ejemplo, yo que estoy viendo esto y esta botellita, no importa lo que es la botellita ni yo, lo que importa es lo que está en medio, porque lo que está en medio, que es la cultura, es lo que le da la referencia para entender si esta es una mera botella de yogur o es un dios que está ahorita y que vino a visitarme desde el cielo, como en la película esta de los hombres, los dioses deben de estar locos. Entonces, por ejemplo, lo importante en la psicología social es romper con una epistemología individualista, romper con esta idea de que uno está deprimido porque uno es deprimido o porque se le bajó la serotonina, sí, y dar cuenta evidentemente que la realidad no es una realidad que existe, sino es una realidad que se construye, y por lo tanto entonces se construye con otros. Por lo tanto, en este sentido creo que la importante aportación de la psicología social es este rompimiento epistemológico de esta idea del sujeto aislado, solipsista, e irnos hacia un sujeto que entiende más la dimensión en función de su contexto, entiende su comportamiento, no como meramente resortes que tiene uno dentro, mecanismos que están dentro del cuerpo, sino entiende el comportamiento como una especie de relación con los otros, y por lo tanto se construye de esa manera. Creo que ese es lo más importante para entender y diferenciar a la psicología social en su aportación. Es una ruptura epistemológica y por lo tanto define una forma diferente de entender la psicología. Ok, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué habilidades requiere desarrollar el psicólogo social? Pues más que habilidades, yo creería que lo que requiere desarrollar es una vocación por la sociedad. Yo de repente lo decía en varias conferencias. ¿Quieren ser psicólogos sociales? Porque me pasó un día que en una reunión de coordinaciones para mostrarle a los alumnos qué era lo que deberían ellos en este caso estudiar, pues yo llegué con mi presentación bien bonita,
nada más para decirles, pues estudien aquí si les gusta. Y llega, por ejemplo, el coordinador de neurociencias, y pues ahí sí quiero decir que me ganó la partida desde la perspectiva de la psicología social, porque hizo una maravillosa propaganda del área dentro, utilizando las técnicas y las herramientas de la psicología social, porque de repente agarra y pone una fotografía de un laboratorio en Berlín, bien padre, y se miran a esta persona, hace unos 4 años estaba estudiando aquí la licenciatura y ahora trabaja allá en Berlín. Entonces, a pantalla todo.